Señor nos salva, nos libera y nos responde a la pregunta de por qué creer en Dios. El mismo Jesús va apareciéndose en la vida. Hoy, en este lindo encuentro con el Señor, estamos con Diego Escobar, un joven que sirve aquí en los Misioneros Marianos, nos está ayudando a responder esa pregunta, que nace en Medellín, que luego va a Casillas y muy enamorado de toda la música, especialmente de tocar toda la batería, pues va yendo a una iglesia cristiana, luego a una iglesia católica, y le dice a su mamá, después de que ha pasado ya tiempo, ya está profesionalizándose allí, que vaya a escuchar la misa. Tu mami entonces, querido Diego, no era católica practicante. No, realmente éramos católicos, pues de nombre, ¿no? Pero no te habían bautizado, sigo insistiendo. No. Diego no estaba bautizado todavía, ¿no? Ahí empieza todo el rollo, porque cuando mi mamá va a esa primera misa, pues va una, obviamente en su orgullo de mamá al verme tocar, igual. Ay, vamos a ver el niño tocar. Sí, a ver qué pasa. Claro que no estaba tan niño, ya tenías ¿cuánto? 12 años. 12 años. 12 años, contenta, pues bueno. Entonces resulta que en ese ir, pues Dios ahí tiene su obra. Y después de empezar a ir a Eucaristías, de pronto más seguidas, había una Eucaristía que se realizaba los días martes, que hacía ya el padre Ángel Guzmán, un poco en el tema de la sanación, de la liberación. Y ella asistió a una Eucaristía de esas por verme tocar, y en esa Eucaristía de pronto pasó algo con ella en la parte espiritual. Pues ella cuenta, ¿no?, en su vida, pues que sintió que Dios le habló al corazón, ¿no?, que lloró muchísimo en esa misa. Y después de la Eucaristía, ella decide ir a un encuentro que es Juan 23. Claro, un retiro que tiene la Iglesia Católica muy importante, que muchos han vivido, el encuentro de Juan 23. Exacto, ella decide ir, en su momento ya tiene esta y va, obviamente pues se empieza a rodear de amigos ahí de la iglesia que le empiezan a decir, bueno, mire, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no hacer lo otro? Y la convencen de que vaya a este retiro espiritual en Villavicencio, va y después su encuentro personal con Dios Padre. Ella, después de ese retiro, ella llegó llorando, pidiéndole perdón a todo el mundo, con un pensamiento totalmente diferente, o sea, definitivamente. Y tú dijiste, ¿me cambiaron a mi mamá o qué fue que pasó? Incluso yo estaba ya rodeado de iglesia y todo, pero pues seguro uno era un niño y dos, digamos que no había un propósito muy espiritual de mi parte, ¿no? Yo era tocando y pues sí, enamorado de lo que estaba pasando, pero al ver eso en mi mamá yo dije, wow, o sea, en mi niñez yo decía, Dios mío, qué bendición, pues, porque mi mamá cambió, ¿no? Cambió todo, pues ya a mí me afectó en el hecho de que pues que ya no llegaba tarde, ya no por tomaba estar tomando, tanto. no, ya no, o sea, vi un cambio en mi mamá como mamá que yo dije impresionante, y empezó su proceso, o sea, fue inmediato, chao cigarrillo, chao alcohol, fue a la parroquia, se le presentó al padre, cómo puedo servir, ya la conocían que era mi mamá, cómo puede servir, y empezó su proceso de conversión, pues, de empezar a caminar en las cosas de Dios, y resulta que cuando ella llega a ahondar un poco más, pues resulta que el párroco, el padre Jorge, me pregunta en algún momento siendo niño, o a mí se me salió como a mí no me han bautizado, el padre, ay, ¿cómo así, Diego? Está tocando con nosotros. Era un catecúmeno en ese momento que llama a la iglesia. El padre de inmediato llamó a mi mamá, que gracias a Dios ya había tenido ese encuentro, y le dijo, mire, Diego, no, es un niño que está sin bautizar. Y me hicieron todo el proceso, me hicieron la catequesis. Me prepararon todo y hice bautizo y primera comunión exactamente en ese mismo año, a finales del 2012. Me bautizaron, incluso el bautizo no fue el normal, sino me bañaron todo en plena parroquia un domingo. Qué bien. Pero con todo, ¿no? De vestido de blanco y todo. Total. Ese ritual lindo. Sí. Y después hice la primera comunión y mi mamá, entonces resulta que mi mamá había sido bautizada, pero hizo su confirmación, ¿no? Empezó la preparación de ella y ella también decidió confirmarse. O sea, ¿Se confirmaron juntos o no? No. Casi. No, alcanzamos a confirmar juntos. Ella se confirmó al año siguiente, ya estoy hablando, yo tenía ya 13 años y ella pues ya venía en su proceso, ya empezó, se consagró 100%, dio un giro y se confirmó. Y ahí detrás vino mi abuela. Mi abuela es otro caso diferente porque pues ahí empezó ya la lucha de hijo, mamá y contra abuela, ¿no? Entonces nosotros en ese proceso de ver las cosas de Dios y ella pues un poco sus problemas, ¿no? Muy mal genio bastante fuerte, temperamento, de pronto groserías, o sea, un ambiente muy pesado en la familia, en la casa como tal, el núcleo de nosotros. Y mi abuelita sufre un cáncer en ese momento. Ella le detectan un cáncer y ese cáncer creo que fue el instrumento de Dios pues, para que llegara a la conversión. Porque cuando ella le llega ese cáncer, ella empieza a buscar, ¿no? A sentirse sola, a sentirse acomplejada. Y ahí es donde pues, yo creo que Dios empieza a actuar
mi abuelita empieza a acompañar a mi mamá a las Eucaristías de sanación, se reúne con el Padre Ángel y hubo un congreso muy Pero especial. Diego, ¿por qué puede decir uno, porque eso le debe sonar escandaloso a muchos por allá en la casa, el cáncer, un instrumento de Dios para la conversión, para tocar el corazón de tu mamá? ¿Por qué? De tu abuelita. Pues yo lo veo desde el punto de que si no hubiese aparecido esa enfermedad, de mi abuela posiblemente nunca hubiese buscado o nunca hubiese tenido ese choque emocional, físico de decir, definitivamente estoy ¿Cuál es mal, el sentido de mi vida también? necesito de Dios, definitivamente, o sea, necesito una salida, ¿no? O sea, me vi encerrada, ya son palabras mayores, ¿no? Se pone en juego la salud, la vida de la persona. Y ella empezó en ese caminar y hubo un congreso que yo toqué ya con la parroquia que organizaba este sacerdote en la casa. El Padre Ángel, ¿no? Padre Ángel y el padre con la comunidad de predicadores de Cristo y María en Villavicencio, que el invitado especial era Yaquino Perrota, un ecuatoriano, un predicador excelente. Y mi abuelita acudió a ese congreso también. Y en ese congreso justamente, yo vi a mi abuelita arrodillada, llorando, y yo dije, wow, o sea, yo era un niño sentado en la batería. Yo dije, primero fue mi mamá, ahora veo a mi abuela, y mi abuela lloraba en ese congreso, y aparte de eso vino el milagro, ¿no? Porque después de ese congreso, pues ella también decidió, fue un cambio más lento que el de mi mamá, pero empezó a ir a las Eucaristías, a hacer Legión de María, empezó a hacer 1000 cosas en la iglesia, cambió su vida también, y pues Dios sanó literalmente el cáncer. Mi abuelita, médicos, tratamientos, y un día fueron y le hicieron un examen después de un proceso y le dijeron, no, pues ya el cáncer desapareció. Alabado Y estamos sea. hablando de hace, pues estoy hablando de hace más 2013. ¿Sabes por qué creo en Dios? Nos están dando muchas razones, ¿no? La conversión, el cambio que vive la mamá, el cambio que vive la abuelita y toda la alegría que está produciendo esta batería en el corazón. Pero vas creciendo 13, 14 años, Diego, y te entra la reversa esa que le entra a los jovencitos, o siempre estuviste ahí como niño bueno. ¿Por qué tiene pinta así como de niño bueno? ¿No será? No, pues padre, mire, para resumir un poco, yo fui juicioso. Entonces, o sea, yo entregaba en mi batería, y estando ahí en el tema de la batería, que yo empiezo a viajar a Villavicencio, a ver otros estilos, otros jóvenes, a ver conciertos en esa época de Pescado Vivo, en presentaciones de Alex Campos, yo empecé a soñar con el mundo de la farándula, por decirlo así. Artístico, claro. Sí, a mí me encantaba, yo decía, y yo veía telenovelas. Pero no te formaste, no tuviste una academia, un instituto ahí. Hasta ahí no, o sea, realmente yo empecé a tocar batería por providencia de Dios, a ver, a practicar, y yo estudiaba horas enteras, pero hasta ese momento no. Y pues a los 16 años yo llego a Bogotá, que también fue una totalmente de Dios. Mi mamá cae en una crisis económica allá en Casillas, terrible, no había por dónde salida. Entonces un tío aquí en Bogotá le dice, viaje para Bogotá y radíquese acá que yo les ayudo. Y pues para mí eso fue la mano de Dios también, con un propósito que tenía conmigo. Claro, Diego, pero tú vives ahora y sirves aquí en los Misioneros Marianos. Entonces conociste toda esta experiencia primaria de los Misioneros Marianos con los predicadores de Cristo y María. Ahí ya tuviste el gusto de conocer entonces al padre Mauricio Cuesta. No lo alcancé a conocer. Cuando yo llegué a esta comunidad, que fue en el año 2011-2012, el padre ya no hacía parte de la comunidad, conocía a todos los sacerdotes, ni siquiera sacerdotes, estaban en formación el padre Lucas todavía, el padre Gabriel, el padre Zampayo sí era sacerdote ya, había 2 sacerdotes, pero ya conocía de nombre, escuchaba su historia, enamorado totalmente de lo que hacía él. Yo decía, wow, qué bueno alguna vez haber conocido a ese gran fundador. Y músico, porque obviamente el padre Mauricio Cuesta tiene ese don de la música y el servicio que tanto atrae a los jóvenes y que ha hecho en Villavicencio, en el mundo, tantas cosas. Bueno, mi querido Diego, llegas a Bogotá por toda la situación económica y llegas a estudiar. ¿Ya habías terminado bachillerato ahí? Sí, claro, yo había terminado. Llegué de 16 años acá. A la edad de 16 años ya me había graduado, justamente después de graduarme nos venimos nosotros para Bogotá. Yo llegué a Bogotá, a casa de una tía, con mi mamá, y pues nada, ¿no? Pues yo dije, me desconecté totalmente, ¿no? Pues llegaba a una ciudad que no conocía, un niño, pues un joven. Yo dije, pues aquí, bueno, y ahora la música, buscar parroquia, ¿qué voy a hacer? Y resulta que por cosas del destino, cuestiones ahí del destino,
ya me conocían, digamos que en el ambiente musical en Villavicencio, y se me fue citado en el 2007 exactamente, estando aquí en Bogotá, el padre Jessy Franco de aquí Los Misioneros, que me había conocido en Predicadores cuando yo era un niño. Me dijo: Diego, usted está acá, vea, le invito para que nos acompañe en el lanzamiento de la producción musical del padre Juan Andrés Barrera, Tu amor me sostiene. En ese momento creo que era en el Sanfazón. Y allá llegué yo, llegué allá perdidito pues, y llegué yo a ese congreso, me saludé con el padre Jessy, era el único que conocía. Y pues ahí pasó algo muy, pues ya Dios, ¿no? El padre Jessy me habló, me dijo: mire, es que estamos aquí en Bogotá, con el padre Mauricio, fundando una nueva comunidad. Estamos por aquí en la Boyacá con 64, estamos ahí en casa de formación, estamos empezando, acabamos de comprar una batería, y pues necesitamos una persona como usted está viendo acá, es un joven. Y yo: sí, claro que sí. Entonces, pues... Entonces esperemos un poquito porque esto sigue y está muy interesante. Sería pues el padre Jessy Franco, también misionero mariano, que te pide el favor de que vengas a dar toda esa alegría, esa música, acompañando al padre Andrés Barrera en todo ese concierto, y llegas por aquí. Pero todavía pues lo veo como un joven allí en la fe básica, sin una profundización así muy grande de Dios. Vamos a ver qué pasa con la vida de nuestro querido Diego, aquí en ¿Sabes por qué creo en Dios?